en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, entre 1848 y 1871, aparecen en Europa dos países nuevos que hoy son muy importantes: Italia y Alemania. La formación de estos dos nuevos países es muy parecida. Para empezar, en 1848 los dos estaban divididos. Mirad el mapa. Lo que hoy es Alemania, había 39 pequeños países independientes, diferentes. Por ejemplo, Sajonia, por ejemplo, Baviera. Los más importantes de todos ellos eran Prusia y Austria. Estos países, aunque no estaban unidos, sí tenían una confederación, la Confederación Germánica. ¿Y qué era una confederación? Recordad, una confederación es una alianza de países independientes. O sea, firman acuerdos de colaboración, pero siguen siendo independientes. Como, por ejemplo, la Unión Europea, no como Estados Unidos. Por tanto, repito, Alemania como tal no existía. ¿Y qué acuerdos firmaban? Pues, por ejemplo, firmaban un acuerdo de colaboración económica llamada Zollverein. La Zollverein es un tratado de libre comercio, es decir, estos 39 países podían comerciar libremente entre ellos, sin tener que pagar aduanas, tasas, impuestos en la frontera. Es decir, si una mercancía pasaba de Hannover a Prusia, pues no tenía que pagar impuestos. Por lo tanto, dentro del territorio de estos 39 países se creaba un mercado común, una unión de aduaneras, de aduanas. Una unión económica que permite una red de ferrocarriles común en todo el territorio para poder hacer este comercio, claro, para poder transportar la mercancía. Así se unen los intereses económicos en todo el territorio alemán. La unión económica va a ser el primer paso para la unión política. Por su parte, Italia también estaba dividida en 8 estados. Algunos de estos estaban dominados por Austria, la Lombardía, el Véneto, los ducados de Parma, Módena y este de aquí de Toscana, que era el más grande. Otros eran independientes, por ejemplo, al sur, el reino de Nápoles y las dos Sicilias, pues estaba gobernado por unos reyes de la familia, de la dinastía de los Borbones. En el centro estaban los territorios del Papa y, sobre todo, muy importante, al norte estaba el reino del Piamonte y Cerdeña, con capital en Turín, que era una monarquía liberal. Es decir, tenía un rey, Víctor Manuel III de Saboya, pero un rey con una constitución, con derechos el pueblo, con sufragio, etc. Bueno, pues en estos territorios divididos, tanto en Alemania como en Italia, surge el deseo de unidad. En tiempos de Napoleón ya hemos visto en otros vídeos cómo tanto la Confederación del Rin, que Napoleón creó en esta zona, como el Reino de la Alta Italia, pues creó el deseo de unidad en la población. Y por otro lado, al ser conquistado por Francia, pues como rechazo a los franceses, empezaron a valorar más su propia cultura, estas poblaciones. Y así surge un movimiento cultural, tanto en Alemania como en Italia, pues que defiende la importancia del idioma, de las costumbres, de las tradiciones de su territorio. Por ejemplo, en Alemania, este movimiento cultural se llamó Risorgimiento. Pero como ya hemos visto, además de la cultura, hay intereses económicos en la Unión. En Alemania es Prusia el país más industrial y por tanto es el que más interés tiene en unir estos territorios para ampliar sus mercados, para sus industrias poder vender por estas zonas y para poder dirigir y seguir desarrollando la construcción del ferrocarril. En Italia es el Piamonte el más industrializado y la burguesía dedicada a la industria textil de esta zona, pues le interesa unir todos estos territorios para poder vender sus industrias
sus productos industriales en todos estos territorios. Así que en los dos casos, más que unificación, fue que uno de estos países, Prusia en el caso alemán y Piamonte en el caso italiano, fue creciendo e incorporando a los demás. Y en los dos casos, además del factor cultural y además del factor económico, está el factor político. Es decir, la unión no hubiera sido posible sin nombrar en cada uno de ellos a un ministro que va a tener toda su energía y todo su esfuerzo en la unión. En Alemania el protagonista va a ser este hombre, Otto von Bismarck, que era el canciller de Prusia. Canciller es primer ministro. Bismarck era un aristócrata, terrateniente conservador, o sea, dueño de tierra, que realmente él lo que quería era engrandecer Prusia. En Italia el protagonista va a ser este hombre, Camillo Benson, el conde de Cavour, también liberal, apoyada por la burguesía, que primero va a ser ministro de Economía y luego va a ser primer ministro del Piamonte. Y van a dirigir, tanto Cavour en Italia como Bismarck en Alemania, la unión. Y en los dos casos, el factor militar, el ejército, también es muy importante. O sea que tanto en Alemania como en Italia, el proceso de unión implica guerras. Empezando por Italia. Lógicamente, si parte de Italia pertenece a Austria, el primer paso es que el Piamonte le declare la guerra a Austria. Y el Piamonte le declara la guerra a Austria con apoyo de Francia, que quiere fastidiar a Austria, y también pide este territorio de aquí, que es la costa de Niza, a cambio, se lo pide al Piamonte a cambio de su apoyo contra Austria. Total, que el Piamonte vence y le arrebata a Austria la Lombardía, que es esta zona de Milán, y los ducados de Parma, de Módena y de Toscana. Y mediante referéndum, o sea, la población de esta zona vota, y tras la guerra de Austria, se crea el reino de la Alta Italia. Se unen todos esos territorios. Piamonte, la Lombardía y los ducados de Parma, Módena y la Toscana, que se los ha arrebatado al Imperio Austriaco. Lo que no le ha arrebatado es la zona de Venecia de momento. El siguiente paso para conseguir la unión es los territorios del sur, el reino de Nápoles y Sicilia, que recordad era una monarquía borbónica. Pues la unión se consigue con la expedición de Garibaldi a Nápoles. ¿Y quién es Garibaldi? Garibaldi, este hombre, era un guerrillero que crea un ejército de voluntarios, los camisas rojas, y este ejército acude al sur de Italia a incitar a los campesinos de esta zona a que hagan una revolución contra su rey. Consigue que los campesinos se revolucionen, expulsen a su rey y mediante referéndum se una toda esta zona al reino de Italia. Y así se crea de momento el reino de Italia con capital provisional en Florencia. Así que el siguiente paso para terminar la unión son los estados pontificios, el Papa. Pero resulta que Francia envía su ejército en apoyo del Papa. Y a Napoleón, que era el gobernante de Francia en estos tiempos, Napoleón III, el sobrino, nieto del primer Napoleón, a Napoleón III que se le ha perdido en Italia. Pues nada, pero él quiere conseguir el apoyo de los católicos que viven en Francia, de los católicos franceses, que le apoyen a él, y para eso él pues defiende al Papa. Así que la unificación de Italia de momento no se puede conseguir. Así que vamos a pasar a Alemania. El proceso de la unión de Alemania también pasa por guerra. Evidentemente la guerra la va a hacer Prusia contra el otro país poderoso de la Confederación Alemana, que era Austria. Pone cualquier excusa, como que Austria invadió este ducado de aquí, el ducado de Holstein, y con esa excusa Prusia le declara la guerra a Austria y la derrota en la batalla de Sadova. Y así, con esa victoria contra Austria, Prusia conquista todos los territorios del norte de Alemania, toda esta zona de aquí de amarillo, morado y rojo,
y bueno, y crea la Confederación Alemana del Norte. La siguiente guerra para conseguir los territorios del sur es con Francia. ¿Y por qué con Francia? Porque Francia tiene miedo del aumento de poder de Prusia. No se fía. No quiere tener a un vecino tan poderoso. Así que se opone Francia a la candidatura de Leopoldo de Hohenzollern, que era un príncipe prusiano, al trono español. España en estos momentos no tiene rey, porque ha habido una revolución en España y han echado al rey, la revolución de 1868, y en esos momentos en España están buscando un nuevo rey. En Francia, recordad que gobierna Luis Napoleón Bonaparte, sobrino nieto del primer Napoleón, desde la revolución de 1848. Pues Bismarck lo que hace es que provoca a Francia con un telegrama falso donde hace creer a Napoleón, al emperador de Francia, le hace creer que Leopoldo, el príncipe prusiano, había sido nombrado rey español. Y así consigue que Francia le declare la guerra a Prusia. Y Francia es derrotada en la batalla de Sedan en 1871. Esto es el fin del imperio de Napoleón III. Prusia consigue los territorios fronterizos de Alsacia y Lorena, pero sobre todo se crea el Segundo Reich. Reich es una palabra alemana que significa imperio. Por lo tanto es el segundo Reich, es el segundo imperio. El imperio que se crea ahora, donde el emperador, llamado Kaiser en alemán es emperador, pues el Kaiser será el rey Guillermo I de Prusia. Será un estado federal, con un parlamento bicameral, elegido por sufragio universal, pero el nuevo país va a tener algunos problemas. Principalmente que no toda la población que vive en estos territorios que se han unido, no toda la población es alemana. Aquí vive población de cultura y de lengua checa, de cultura y de lengua polaca. Y además, no toda la población de cultura alemana vive aquí dentro, sino que hay población alemana viviendo en los territorios de Bohemia, que es lo que va a hacer luego la República Checa, en territorios de Polonia, etc. Claro, es un país, por tanto, que ya nace enfrentado con sus vecinos, a los que les quiere quitar territorio. Y eso ya no es bueno. Pero volvamos a Italia, donde ya después de que muriera Cavour, aprovechan esta derrota. Primero la derrota de Prusia contra Austria para unir la zona de Venecia. Y sobre todo la derrota de Francia frente a Prusia en la batalla de Sedan, porque con esa derrota, pues el ejército francés que estaba defendiendo al Papa tuvo que irse del Vaticano. Y el Papa se quedó sin protección. Y así es cuando, tras este enfrentamiento contra Francia, toda Italia queda unida, con capital en Roma. Pero el nuevo Estado también va a tener una serie de problemas. Va a haber diferencia entre el norte, que es industrial y rico, y el sur, que es más atrasado. Como el sur es más atrasado, los dueños de las tierras se vuelven muy poderosos, abusan sobre los campesinos y se crean sociedades de delincuentes, que son la famosa camorra napolitana, la mafia siciliana, etc. Y un tercer problema es que este nuevo país, Italia, reivindica como italianos otros territorios que no se han unido. Porque es lo que ellos llaman los territorios irredentos. Irredento en italiano significa no rescatados. Es decir, que son territorios donde vive población italiana bajo dominio austriaco, y aunque nosotros hemos rescatado a esta población de Milán y de Venecia, no hemos rescatado a esta población de la costa dálmata, que es aquí donde estáis viendo el puntero láser, que siguen en poder austriaco. Por lo tanto, también han nacido enfrentados con sus vecinos.